Muy buenos días a todos y a todas. Todas las personas que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, a través de nuestra plataforma INTA Nicaragua, ¿verdad? A todos los productores que nos están acompañando el día de hoy y asimismo a los técnicos y especialistas que están haciendo presencia, ¿verdad? Este es el tercer día de este Congreso de Hortalizas, donde hemos tenido la participación de la ingeniera Suri Zamora y también de Néstor Wong. Él nos estuvo también hablando sobre tomate y sobre, ¿verdad? Riego, creo que fue lo de ayer. No, el de hoy es el de riego, perdón. Tuvimos también la participación activa de todos nuestros productores que estuvieron haciendo preguntas, estuvieron participando activamente. Les agradecemos por todo esa interacción que tuvimos. Vamos a tener el día de hoy al compañero Francisco Blandón. Él nos va a estar hablando sobre sistemas de riego eficientes en la producción de hortalizas. Y vamos a tener más adelante al productor Ezequiel Santos Méndez. Él es de la comunidad de San Juanillo de Ciudad Darío. Él va a estarnos compartiendo un poquito su experiencia, ¿verdad? Pero vamos a empezar con el compañero Francisco y luego con la experiencia del productor para finalizar después con un periodo de preguntas y respuestas. Bienvenido, ingeniero Francisco Blandón Aguirre. Es un gusto tenerlo el día de hoy. Adelante. Buenos días, mi nombre es Francisco Blandón Aguirre, soy pues, el investigador de cultivos de hortalizas en INTA Sexta Región, que comprende los departamentos de Matagalpa y Jinotega. Esta vez estamos presentes para compartir un poco los conocimientos acerca de sistemas de riego más utilizados por los productores en Nicaragua. Van a ver un poquito cargadas las diapositivas, pero es que consideré que para a lo mejor material de apoyo para algunos productores, algunos agrónomos también, y entonces pues consideré que había que ponerle un poquito más de carne. Les ruego que me disculpen pues, por si piensan que no debería de ser así, pero por esta vez pues lo consideré que había que poner un poquito de información. Como todos sabemos, el rubro de las hortalizas en Nicaragua es muy importante porque involucra a un alto número sobre todo de pequeños productores o productores de pequeña escala. Según el último censo nacional, se siembran más o menos unas 15.000 hectáreas de hortaliza y entre un poco más de 10.300 productores. Y entonces, por eso nosotros consideramos de que estos rubros pues, son de primordial importancia para la economía de Nicaragua, ¿ya? Y estos rubros lo que hacen los productores es que lo utilizan en su mayoría para consumo interno, pero también se hacen exportaciones, sobre todo a San Salvador, algunas, por ejemplo, en el caso de cebollas a Costa Rica, y bueno, entonces da mucho empleo en la población de Nicaragua. Más o menos para establecer una manzana de cultivo de hortalizas se gastan entre más o menos unos 150 o 200 días hombres por ciclo. Entonces se le anda pagando más o menos unos 200 córdobas por días hombres a cada obrero. Entonces, pero aún así, miramos de que si bien es cierto, es importante producir gran cantidad de alimentos, sobre todo vegetales, pues en Nicaragua, miramos de que también estos requieren mucha agua. ¿Ves? Entonces se considera de que para establecer una manzana de cultivos de hortalizas, dependiendo del rubro, se gastan 2 millones a 8 millones de litros por hectárea. Entonces, eso más o menos por manzana sería de 1.4 millones a 5.7 millones de litros de agua por manzana, por ciclo. Eso va dependiendo también, como les decía, de la especie y del sistema de riego. ¿Ves? Entonces, en Nicaragua
lo que hemos visto es que los productores utilizan sistemas de riego un poco tradicionales, por ejemplo, el de surco o el riego por gravedad, que se le dice también, y miramos de que esos tipos de riego, pues la eficiencia es bien baja, andan entre un 40 a 60%, ¿ya? Últimamente pues está tomando auge el sistema de riego por goteo. Ese es un poco bastante eficiente, anda por el 80%, y entonces es el que pues se está tomando, como le decía, bastante auge, y es el que voy a profundizar un poquito más, por lo que es el que más se está utilizando. Sí, pero aparte de que también se necesita una buena cantidad de agua, también miramos de que la calidad de agua es bien importante. ¿Ves? Entonces la calidad de agua también, porque no solo para riego se utiliza el agua, sino también para aplicar algunos productos fitosanitarios. Entonces ese es bien importante. Entonces la mayor parte de las hortalizas requieren de una uniformidad en lo que es la humedad, y si no se hace esto, entonces hay diferentes etapas fenológicas en que son bien susceptibles a ese cambio, y entonces nos pueden traer grandes pérdidas, pues. Entonces, entonces, por eso es que es importante que el agua en las hortalizas, si una persona se va a dedicar a este rubro, pues tiene que tener bastante disponibilidad de agua, ¿ya? Entonces, si no, pues no deberíamos de hacerlo. Entonces, como les decía, el gasto de agua es bastante, y entonces cada productor pues debe saber cuál es el caudal de su fuente de agua, para así pues establecer el área que piensa pues establecer. Entonces, además de la disponibilidad de agua, entonces también se debe contar con suficiente cantidad de la misma, porque una cosa es que esté disponible el agua, pero otra cosa es que no tenga el productor cómo hacerla llegar a la parcela donde la necesita, porque ahí es donde se siembra el cultivo, pues. Entonces, es importante también de que, aparte de la disponibilidad, tenga suficiente cantidad de la misma. Y nosotros recomendamos que en dependencia de la época, en otros lados pues hablan de invierno, verano, otoño, pues aquí en Nicaragua vamos a hablar de época de lluvia y época seca. En dependencia de esa época de lluvia, de seca o húmeda, entonces las distancias entre surcos, pues recomendamos 140 centímetros, y pues con cintas de riego por goteo es lo que más lo recomendamos, y es que se está volviendo pues más común en la actualidad. Más o menos se gastan entre 360 a 400 litros por hora por cada 100 metros lineales de cinta. Entonces, en otras palabras, se requiere de 0.8 a 1.2 litros de agua por segundo por hectárea, dependiendo entonces de la temperatura, del cultivo, de la etapa fenológica y del tipo de suelo. Cuando hablamos de 0.8 a 1.2 litros por segundo, estamos hablando de más o menos unos 4.800, de 2.600 a 4.800 litros diarios por hectárea. Eso es lo que se requiere, por manzana. Eso es lo que requeriría un productor de una fuente de agua que sea capaz de dar 4.500, 4.600 litros de agua diario para poder establecer una manzana. Pero también tener en cuenta qué tipo de suelo es, qué tipo de cultivo es, qué profundidad tienen las raíces de esos cultivos, para así entonces también poder regar. Entonces, otro aspecto importante que les decía yo es la calidad de agua de riego, pero voy a aclarar algo de que, si bien es cierto, algunos productores pueden tener una agua con bastantes sales, eso no quiere decir de que esta agua no sea apta para regar. Algunos cultivos requieren de cierta cantidad de sales, y entonces eso pueden aplicarlos y ahorrar fertilizantes, pues. Entonces, en sus cultivos, principalmente calcio y magnesio. En el caso del tomate es susceptible a deficiencia de calcio y también pues de magnesio. Entonces, también hay otros cultivos que requieren estos nutrientes, y entonces los productores pueden aprovechar ese tipo de agua cuando les sale con ese tipo de sal, pues sulfato de calcio o sulfato de magnesio. ¿Ves? Entonces, lo más común cuando se le hace pruebas de sales al agua son carbonatos de calcio y cloruro de sodio, ¿ya?
Entonces, pero hay una gran diversidad de sales, pues, que hacen, que tienen cierto efecto en los cultivos, pues, y también en el suelo, y eso hace, pues, de que los cultivos a veces no rindan lo que el productor espera. A veces el productor aplica cierta cantidad de productos fitosanitarios, de fertilizantes, y miran de que a veces el cultivo no responde. Entonces puede ser que sea por la calidad de agua que estamos utilizando para el riego. Entonces, el agua que contiene sodio, ese sí es un problema. Entonces, esa agua donde tiene mayor cantidad de sodio, entonces lo que hace es que va a competir el agua con la planta. Porque cuando existe eso en el agua, hay una mayor presión del agua en el suelo, y entonces lo que incrementa ahí es el pH del agua y los carbonatos. Entonces, esos carbonatos de sodio o, o otros tipos de carbonatos, entonces lo que hace es que hay unas deficiencias de hierro y zinc. Ya, entonces el suelo se vuelve impermeable, y es lo que le decía yo, pues entonces si se vuelve impermeable el suelo, entonces no va a absorber agua a las raíces, y entonces también ahí lo que va a hacer es que se va a compactar, y entonces la aireación, que es importante en las raíces de las plantas, entonces no va a existir. Entonces ahí va a haber un problema también ahí. Entonces, las presencias de sales en el agua determinan la calidad del agua, que les decía yo, y hay unos aparatitos que podemos medir eso, pues. Entonces, entonces cuando nosotros mandamos al laboratorio para saber qué cantidad de sales hay ahí, lo que pedimos nosotros es la conductividad eléctrica que tiene, pues, esa sal. Entonces, si hay demasiada conductividad eléctrica, pues entonces es perjudicial para las plantas. Entonces, eso, como les digo, pues lo que va a afectar es que cuando hay demasiada conductividad eléctrica, hay demasiadas sales en el suelo, lo que va a ver es que el suelo se vuelve impermeable, y entonces no va a haber absorción de los nutrientes también de parte de la planta, entonces no va a haber, pues, un buen rendimiento. Pero también, aparte de la calidad del agua, de la cantidad y de la disponibilidad del agua para el riego, es importante también el tipo de cultivo, los suelos y la demanda de agua de cada uno de los cultivos, porque hay cultivos que requieren mayor cantidad de agua, y hay cultivos, pues, con poca cantidad de agua podemos poder cosechar. ¿Ves? Entonces, eso es bien importante. Pero también los suelos, pues, difieren de la habilidad para retener agua. No es lo mismo un suelo arenoso que un suelo arcilloso, o suelo pesado que le decimos nosotros. No es lo mismo un suelo arcilloso con un suelo franco, que tienen alta cantidad de materia orgánica, y entonces eso lo que va a hacer es retener el agua e irla dando poco a poco a los cultivos, y entonces, pues, ahí es mucho mejor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de que el suelo retiene suficiente agua y esa agua está disponible para las plantas, es lo que nosotros estamos hablando de que hay una humedad disponible o aprovechable para la planta. Entonces, no es necesario que esté ni muy húmedo, pero tampoco es necesario que esté muy seco, porque las dos cosas causan estrés a las plantas, pues. Y esa humedad disponible o aprovechable es lo que le debería interesar más al productor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en suelos arenosos, que son suelos ligeros, ¿ves? Entonces, o los limos arenosos o los francos arenosos, entonces eso retienen 25 litros de humedad en la zona radicular. O sea, si los 25 milímetros son como que tuviéramos 25 litros de agua. Entonces, bajo esas condiciones, entonces, si ustedes tienen un sistema de riego por goteo o por gravedad, es necesario regarlo cada 7 días, bajo esas condiciones, ¿verdad? Entonces, pero si ustedes tuvieran otro tipo de suelos, pues entonces arenosos, más que todo arenosos, entonces no sería posible que los cultivos se comporten bien con riego cada 7 días, sino que habría que acercarlos un poco más. Entonces, eso es bien importante ya, también, para que lo tomemos en cuenta. Entonces, en los suelos arenosos, un riego de 25 milímetros, como les decía, a la semana, es necesario para obtener alto rendimiento. Cuando el riego es por gravedad, entonces basta un solo riego por semana, pero cuando es riego por goteo,
pues entonces podemos hacerlo diario, ¿ya? Y pueden también fraccionarlo en 2 partes de riego diario. Eso nos va a servir para bajar temperaturas en el suelo, ¿ves? Y entonces así pues va a haber menos estrés en las plantas, ¿verdad? Y entonces, así es bien importante, así como nosotros o los humanos comemos hasta 3, 4 veces al día, pues entonces también a las plantas hay que darle agua a veces hasta 2, 3 veces al día, y igual pues, los alimentos. Y lo más importante es que en estos riegos por goteo, lo que hacemos también es aprovechamos el tiempo, y entonces ahí podemos también agregarle fertilizantes, otros productos fitosanitarios para controlar ciertas plagas y ciertas malezas también, ¿ve? Y entonces eso nos va a ayudar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le decía, es lo que nos va a ayudar, pues, y entonces, pero también tomar en cuenta qué tipo de plantas son, si son, por ejemplo, tomates, chiltoma o papa, o si son ayotes o pipianes, ¿ves? Y si, entonces, en dependencia de eso, pues entonces eso va a ser también el gasto de agua. Los suelos arcillosos retienen un poco más que los suelos franco arcillosos o francolimosos. Andan entre 40 a 60 litros de agua disponible en la zona radicular por cada riego que se le aplica. Entonces, esos riegos tienen que ser menos frecuentes, pues. Entonces, pero ¿qué pasa con estos tipos de suelos arcillosos? Es que si ustedes alargan mucho el riego, se va a formar ciertas grietas, o sea, se va a rajar, y eso también va a perjudicar a las raíces. Y si ustedes aplican riegos más frecuentes, entonces va a haber mucha humedad porque se encharca. Entonces, eso también es perjudicial para la planta. Entonces, eso habría que hacer también, había que tomarlo en cuenta. Entonces, cuando tenemos riego por goteo, entonces en vez de hacerlo diario, podemos hacer un día sí, otro día no, o sea, un día intercalado, ¿eh? O podemos tomar entonces, un día le va a aplicar 2 horas, y otro día pues puede aplicar 3 a 4 horas, en dependencia sí de la temperatura, igual del tamaño de la planta, ¿ve? Y del tipo de planta. Entonces eso es bien eso es bien importante, ¿verdad? Entonces, en dependencia de que si los días son bien calientes o que si la planta está en plena producción, entonces esos cultivos, cuando los días son bien calientes y las plantas están en alta producción con tomates o chiltomas, entonces esos cultivos requieren de más cantidad de agua. Y eso, pues, cualquier tipo de cultivo que esté en etapa de producción requieren más cantidad de agua que cuando están pequeños. Y esto generalmente son las etapas que son bien susceptibles a una deficiencia de agua, pues. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta también. Entonces, suelos intermedios, como por ejemplo, esos son suelos que están allá por el lado de Masaya, en algunos suelos de Matagalpa, Jinotega, Estelí, que son bastante francos. Entonces, esos suelos tienen que estar no muy seguidos como suelos arenosos, o no muy tardados como suelos arcillosos. Tienen que estar en una etapa intermedia de esos tipos de suelos. Generalmente aquí el productor, por su experiencia en estos tipos de suelos, los riegos han dado una vez por semana, y un riego bastante, cuando son riegos por goteo, riegos por gravedad, y cuando son riegos por goteo, pues entonces si lo hacen diario, más de 1 hora, no, cuando están pequeños, y cuando ya están en plena producción puede llegar hasta 1 hora y media diario. Entonces eso se mira también el productor. Y la otra cosa es que también tenemos que ver si cuando aplicamos demasiada agua se forma una lama en la superficie del suelo. Entonces cuando eso está formado, eso quiere decir que tiene mucha humedad, y entonces ese día pues habría que no aplicar riego, pues. Entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta también. Como yo les decía, cuando hablamos de raíces profundas en el tipo de cultivos como papa o como coliflor, entonces no es que también son profundas porque es el tipo de cultivo, sino que a veces se les da cierta castigo a las plantas cuando se están trasplantando. Entonces se recomienda que a la hora de trasplante pues se le aplique agua para que la planta pueda pegar, pero una vez que pegan 5 días después,
que se trasplantaron, entonces hay que suspender un poco el riego para que así puedan profundizar las raíces. Entonces, pero hay cultivos que de por sí pues son de raíces profundas, pero hay unos que es por ese manejo que se le da a los productores a su cultivo. Porque hay veces que el productor siembra tomates o siembra papas, que son cultivos intermedios posiblemente, y regaban muy frecuente, y entonces las plantas, pues como tienen humedad en la superficie, pues no se preocupan por elongar raíces, pues. Y eso es una ventaja también, porque aparte de que van a buscar la humedad, también van a buscar ciertos tipos de nutrientes en el suelo, y esa es una ventaja pues, para el productor también, porque va a gastar menos. Entonces, los tipos de raíz o la profundidad de la raíz de los cultivos va a depender entonces de la frecuencia con que el productor haga sus riegos. Entonces, es importante eso, ¿eh? Ya porque entonces así, imagínense, si son cultivos de raíz profunda, van a profundizar más todavía y entonces van a tener más posibilidades de que exploren y puedan adquirir sus nutrientes, ¿ya? Y entonces también, además, eso le va a servir como para cierto tipo de anclaje, porque cuando tenemos, por ejemplo, tomates o chiltomas que son intermedios, pero que con mucha agua, lo más que van a desarrollar son 15 centímetros, pues vamos a tener ahí problemas de acames, o se van a doblar, pues se van a caer, y eso pues en cierta forma, en cierto momento, va a hacer contacto los frutos con el suelo y entonces también van a tener cierta pérdida. Entonces eso es importante también, ¿verdad? Y eso también nos ayuda de que, si tuviéramos una falla en el sistema de riego, pues entonces, si hacemos ese tipo de manejo en los cultivos, pues a la hora de que pueden pasar 2 días sin regarse y no hay problema. Pero si acostumbramos el cultivo a tener mucha humedad, entonces a la hora de que nos falle el sistema de riego, pues entonces puede ser de que nos tengamos daños bastante irreversibles, pues entonces vamos a tener problemas muy fuerte. Entonces, aquí está alguna clasificación de algunos cultivos dependiendo del sistema de raíces profundas. Y entonces, los cultivos que tienen un sistema regular poco profundo, podemos buscar lechuga. Posiblemente también ahí puede entrar repollo, pero lo dejamos en una categoría intermedia. Cebolla es bastante superficial. Papa, ya sabemos que todo que papa es bastante superficial, las raíces. Y rábano, ¿ves? Y en las intermedias podemos ver que tenemos brócoli, coliflor, zanahorias, repollo, pepinos, melones, chiltomas, tomates y calabacín, o algunas calabacitas le llaman también, y con raíz profunda, pues, espárrago. Cuando hablamos de calabaza, estamos hablando de ayote, pipianes y sandía. Entonces, eso es lo que nosotros miramos de que es bien importante tomar en cuenta eso para que a la hora, pues, entonces también de saber eso, así vamos a aplicar los riegos, ¿verdad? Entonces, también la mayoría de las hortalizas, como les mencionaba, tienen ciertas etapas donde si le hace falta la humedad, entonces es crítico para ellos, y eso va a disminuir el rendimiento en casi la mitad, si es posible. Entonces, es importante entonces de que manejemos esas etapas y que no se le haga falta humedad en esas etapas. Entonces, aquí también les presento esas etapas donde los cultivos pues, son bien sensibles. En el caso de brócoli, las col, que son repollos y coliflor, entonces eso se da la etapa crítica es en la formación de cabeza y la elongación, o sea, cuando se forma y cuando empieza a crecer la cabeza de estos cultivos. En el caso de pepino, melón y calabacín, entonces en la etapa de floración, encuaje de fruto y el desarrollo del fruto, esos son etapas bien sensibles. En el caso de cebolla y ajo, entonces también es la formación de bulbo y su elongación o su desarrollo pues, de los bulbos. En el caso de cultivos como berenjena, chiles, que son los chiltomas, pues, tomates, entonces esa también es en la etapa de floración, cuaje de fruto y su desarrollo. Esas son las etapas críticas de estos cultivos que no debe de faltarle la humedad. Entonces,
Una vez ya viendo esto, entonces vamos a hablar un poco sobre los sistemas de riego, pues, o sistemas de irrigación. Entonces hay varios sistemas de riego que se pueden adaptar a los cultivos de hortalizas de acuerdo a las necesidades del cultivo y a las posibilidades que tiene el productor, pues. Entonces, aquí el que más utilizan los productores, pues podemos ver de que son riegos por gravedad. ¿Ves? Algunos se mira que tienen riego por aspersión, eh, pero nosotros pues vamos a hablar de esto y vamos a profundizar un poco más sobre el riego por goteo. ¿Ves? Al final, ¿no? Entonces, el riego por gravedad, este sistema se considera de menor eficiencia porque se considera que tienen mucha pérdida de agua. ¿Ves? Entonces, sobre todo cuando esos canales que tienen los productores no los revisten, no les ponen cierto material para evitar que haya fuga, pues, de agua, pero si algunos productores pueden utilizar algunos tipos de mangueras o tubos, entonces, y no tienen mucha pendiente, y si tienen algún tipo de suelo y el largo del suelo, entonces puede ser eficiente ese tipo de riego, pues. Entonces, eso es lo que más utilizan los productores y se recomienda este sistema de riego, por ejemplo, acá en Sébaco, porque aquí hace mucha calor y si utilizamos riego por aspersión en esos cultivos, pues vamos a tener la proliferación de muchas enfermedades causadas por bacterias. Entonces, aquí pueden utilizar bastante los productores de Sébaco. La mayoría de productores de Sébaco, sobre todo los cebolleros, utilizan este tipo de sistema de riego. El riego por gravedad es útil también cuando se cuenta con agua salina, o sea, baja en sodio, ¿eh? Y eso lo que ayuda es que cuando tenemos ese tipo de agua, pues entonces lo que hacen es que las aguas que son bajas en sodio lo utilizan para lavar el calcio, pues. Entonces, y en las zonas donde tienen estos problemas, se recomienda que lo hagan al menos una vez al año, ya para tener ese tipo para evitar pues, ese tipo de problemas cuando tienen demasiado calcio en los suelos, ¿verdad? Entonces, este tipo de suelo aparentemente más económico, ¿ya? Porque la inversión inicial de él pues es bien baja, pero el costo de mano de obra de este tipo de riego es el que a veces nos aumenta los costos de producción y si tuviesen que comprar el agua a los productores, eso les resultaría muy alto. Entonces, eso es lo que lo tenemos, pero que algunos productores pues es lo que tenemos disponible y eso es lo que se pueden utilizar. Hay sistemas de riego por gravedad con fuertes pérdidas en los canales de conducción y también en los lotes porque a veces no se hace bien el cálculo de qué cantidad de agua se necesita por surco para que pueda salir hacia el otro extremo, pues. Entonces eso causa a veces mucha pérdida también y como les decía que puede causar también cierto tipo de enfermedad, ¿ya? Otro problema que pueden tener ahí, que es una desventaja, es que como el riego se aplica en surco y a veces se aplica por gran cantidad de agua, entonces van a tener mayor proliferación de maleza. Entonces también eso también nos puede afectar en cuanto cuando hacemos aplicaciones de productos fitosanitarios para controlar cierto tipo de plaga o cierto tipo de enfermedades, ¿verdad? Entonces hay que estar entonces haciendo desmalezas más seguidas para no tener este tipo de problemas porque entonces con la maleza y la humedad que se acumule ahí, entonces vamos a tener bastante baja calidad de fruta, ya porque a veces las frutas se van a caer al suelo o van a estar pegando con el suelo y entonces va a haber algún manchado y algunas pudriciones. Entonces, hay problemas de acostramiento en siembras directas, cuando antes se utilizaban los productores utilizar siembras directas, entonces cuando utilizamos siembras directas y hacemos este tipo de riego, pues se forman ciertas costras en la superficie del suelo y entonces va a haber problemas para la germinación de la semilla. Entonces, cuando sucede esto, es necesario pues hacer una buena nivelación y hay veces que es necesario hacer uso de curvas a nivel. Entonces, ¿y qué es lo que pasa eso? Como les mencionaba, lo que eso no resulta es que hay una baja eficiencia de aplicación de los plaguicidas y hay mucho arrastre de fertilizantes, sobre todo cuando lo aplican los fertilizantes, que cuando todavía el agua está corriendo sobre el surco, ¿ya? Entonces, y como les decía, bastante extensión aquí en Nicaragua,
es todavía utilizado con este sistema de riego. Para que tengan una idea, más o menos en Nicaragua hay más de 140.000 manzanas con riego disponible. Y de esas 140.000, más de 50.000 manzanas son con este tipo de riego por gravedad. Más o menos unas 8.000, 9.008 manzanas por riego por goteo solamente. Ya según pues el último censo que se hizo, pues agropecuario, esos son los datos que da. El riego por aspersión es más económico que el riego por gravedad, ¿ya? Entonces, este tipo de riego requiere también de mucha mano de obra porque hay que estar cambiando la tubería de un lugar a otro, pero la distribución del agua pues es bastante uniforme, sobre todo en lugares donde no hace mucho viento, pues. Pero este tipo de riego no es adecuado para cultivos que tienen una gran altura, entonces va a haber un problema. Y en el caso de tomates, con todos los tomates que están ahora que son semideterminados, en el caso de cebollas, porque ya les hablaba también yo de que cuando aplicamos este tipo de riego va a haber mucha proliferación de algunas enfermedades y entonces va a haber ese tipo de problemas también que van a tener muchas enfermedades. Ocasiona mucha pérdida de fruta, sobre todo por pudriciones. ¿Ves? Esto también lo utilizan en siembras directas, ¿ya? Entonces, cuando los productores tienen este tipo de riego, pues pueden utilizar siembra directa y van a tener una buena germinación y una buena emergencia de plantas, ¿ya? Y algunos productores entonces, cuando hacen siembra directa, utilizan este tipo de riego y después que tienen ya las plantas han germinado, entonces cambian al sistema de riego por gravedad o por inundación. En el caso de los cebolleros, algunos cebolleros, los cebolleros que siembran bastante área, cuando están trasplantando utilizan este tipo de riego y una vez que ya ha pegado la cebolla, entonces después cambian al sistema de riego por gravedad. Entonces, en estos sistemas de riego también pueden utilizarse aplicaciones de plaguicidas y fertilizantes en el sistema, ya, pero la eficiencia es muy baja, ya. Entonces, esta eficiencia es muy baja. Hay otro tipo de riego que le llaman con pivotes centrales, aunque también se pueden ser móviles, entonces en ese caso ese sistema es más eficiente que la aspersión para aplicar ciertos tipos de productos. Pues. ¿Ves? Yo no lo recomendaría para eso, ¿ya? Y yo lo que recomendaría es para cuando se hacen aplicaciones de fertilizantes, y sobre todo fertilizantes altamente solubles, urea y otro tipo de fertilizantes, menos fórmulas completas, utilizar el sistema de riego por goteo, ¿ya? Entonces, en este tipo de riego por aspersión no es necesario que el lote esté tan nivelado, ¿ya? Porque funciona, a no ser de que tenga ya una pendiente arriba del 15%. Entonces ahí pues ya va a tener problemas para funcionar. Es más eficiente que el riego por gravedad, le deseo. Hay otro riego que es el de microaspersión. Este tipo de riego de microaspersión, pues lo utilizan bastante en invernaderos para producción de plántulas, también se utiliza bastante en jardines, ¿ya? En otro tipo de viveros que no son plántulas de tomate, o de chiltoma o de hortalizas, que no son viveros pues donde producen plantas forestales o plantas medicinales o también plantas frutales. Estos tipos de riego ahí se utilizan. En algunos invernaderos que hacen fruticultura o también en algunos invernaderos que hacen la producción de flores, eso ahí donde tiene bastante uso ese tipo de riego. Pues. Y también es eficiente. También este riego se puede aplicar a algunos fertilizantes, algunos productos también fitosanitarios que podemos utilizar en nuestro cultivo. Se usan bastante, si ustedes se fijan, al lado de Ginotea. Este riego por micronebulizadores también se utiliza en invernaderos donde utilizamos la producción de plántulas y también en el caso de acá, de los invernaderos del Centro Experimental Comandante Hugo Chávez Fría, lo utilizamos para bajar temperaturas dentro de los invernaderos. Y esto lo que me va a mantener es cierta humedad relativa, pero hay que tener cuidado de que la humedad relativa no suba demasiado, porque si hay mucha humedad relativa y con estas temperaturas en esta zona, pues entonces vamos a tener problemas de muchas enfermedades también causadas por bacterias o por hongos, pero también vamos a tener problemas de que va a haber mucha caída de flores. Entonces es importante de que
a medida de la práctica y prueba y error, vayamos calibrando ese tipo de riego, pues, para que funcione mejor, pues. Entonces, aquí en los riegos, en los invernaderos semiautomatizados los tiene, pero también hay productores que adaptan este tipo de riego para, sobre todo, los cultivos que tienen de chiltomas o de chiles, aquí en la zona de Darío, Matagalpa, La Concordia, Ceba. Entonces, eso pues ayuda bastante porque mejora el microclima dentro de ese invernadero. Cuando nosotros utilizamos casas mayas, estamos teniendo temperaturas en el interior de esas casas mayas de 5 a 8 grados centígrados. Eso afecta mucho lo que es la polinización en flores. Entonces, para mejorar esa situación, podemos utilizar este tipo de riego. El pivote central, estos riegos se utilizan bastante en la zona occidente, sobre todo los productores de caña. Estos riegos pues, se pueden utilizar en una gran dimensión. Hay unos que piensan que no se pueden utilizar en terrenos muy grandes porque los riegos son en franjas o en círculo. Y entonces piensan que no son muy eficientes, pero la mayoría coincide que este tipo de riegos son para extensiones bastante grandes y tienen muy buen uso, muy buenos resultados. Pues. Lo único que la inversión es muy alta, ¿ya? Y requieren de poca mano de obra porque generalmente ellos tienen un motor y entonces ellos se autopropulsan o ellos mismos pues se cambian de un lugar a otro, entonces no es necesario que tengan mucho mano de obra ahí para que puedan trasladarse de un lugar a otro. Pues. Y igual, pues no se adaptan bien a cultivos con altura, ¿ya? Por ejemplo, maíz, pero si ustedes se fijan al inicio, en los cañeros utilizan este tipo de riego. Pues. Pueden utilizarse en otras zonas, en otros países para cultivar papa, ya entonces porque dan una buena uniformidad de riego, se aplican también en estos tipos de riego, podemos utilizar plaguicidas, fertilizantes en forma simultánea, ya no es necesario que los lotes estén bien nivelados, ya, pero también si ya tenemos arriba el 15%, pues ya no va a funcionar, ya. Entonces, otra cosa que no deben de haber algunos tipos de o árboles, pues, porque entonces van a obstaculizar el paso de esta maquinaria, ¿ya? Entonces, es necesario que ahí, pues, hay veces que algunos lotes pasan algunas líneas de energía eléctrica, pues entonces para ahí vamos a tener problemas. El riego por goteo o por cintas de riego, en este riego, este sistema es el que se está aumentando el uso aquí en Nicaragua. Aparentemente al inicio pues tiene un gran costo porque a veces las cintas y los materiales con los que tenemos, por ejemplo, motores, bombas o filtros, son algo caros, pero eso solo es al inicio. Si le damos un buen manejo, entonces el costo pues va a ir bajando, sobre todo el uso de mano de obra para operarlo es muy bajo. ¿Eh? Y la mayor ventaja de este sistema de riego es que se requiere menor gasto de agua por hectárea y eso es bien importante a la hora de establecer nuestro cultivo. Por ejemplo, una persona que no tiene este sistema de riego y utiliza riego por goteo, para una manzana requiere más del doble de la cantidad de agua que yo requiero para una manzana con sistema de riego por goteo. Entonces, esa es la mayor ventaja. Y este sistema de riego es el que miramos de que se aprovecha mejor la cantidad de agua y entonces es bien efectivo. Entonces, la cantidad de agua que yo aplico por este sistema de riego, el 80% la voy a aprovechar, solo voy a perder más o menos un 20%. En el caso de los otros sistemas de riego, lo más que ando aprovechando de un 100 de 100 litros, un ejemplo, lo más que va a aprovechar la planta son 40, el resto se va a perder. El rango de litros de agua que utilizamos nosotros por hectárea es de 0.8 a 1.2 litros por segundo por hectárea. Y ya les decía yo que esos son más o menos entre 2.500, 4.500 o 600 litros por manzana. Si ustedes tienen una fuente de agua con esta capacidad de agua, ya, entonces puede dar para establecer una manzana de cultivo, independientemente del terreno, independientemente del tipo de cultivo que tengamos nosotros. ¿Ya? Entonces hay una buena uniformidad del agua en los cultivos a través del ciclo,
sobre todo, pues podemos ver de que los goteros o los emisores, en dependencia si en caso de Nicaragua, si es una época seca o una época de lluvia, entonces así pueden comprar las cintas con una distancia entre emisor a emisor un poco más alta. Por ejemplo, en esta época que estamos ahorita, podemos utilizar cintas de distancias de emisores de 30 a 40 centímetros. En tiempos de lluvia podemos utilizar emisores entre 20 y 30 centímetros entre distancia para tener una buena uniformidad y en riego. Pues. Entonces, cuando ya tiene una hora este tipo de riego, entonces miramos de que la humedad o el bulbo que se le llama humedad se traslapa, entonces hay una muy buena uniformidad en el cultivo. Y la otra cosa es que es muy fácil pues de dosificar a la hora de aplicar los fertilizantes y también en dependencia del tipo de cultivo y también en dependencia del tipo de desarrollo o la etapa fenológica que tenemos. Hay diferentes tipos de calidades. Generalmente nosotros lo que utilizamos mayores es de 8 milímetros, pero también hay de 4 milímetros. Eso va, pues la cinta es de menor calidad porque es más delgadita y entonces va a ser menos resistente. Hay de 6 milímetros. También eso es pues ya una calidad media, pero hay productores que la mayoría de productores utilizan entre 6 y 8 milímetros. Entonces la de 8 milímetros es de mayor resistencia, lógica, porque va a tener un poquito mayor costo, pero es más aconsejable que se tenga este tipo de cinta. Entonces, el grosor pues, de la cinta se mide en milésimas de pulgada. Entonces hay de media pulgada de diámetro, hay hasta de 3/4, hasta de 1 pulgada. Entonces, lo importante es que puede ser una desventaja en este tipo de riego por goteo es que tenemos que tener cierta presión para poder regar. Pues, entonces. Y también, dependiendo de la pendiente del terreno y del largo del terreno, entonces así se va a ir perdiendo un poco la presión. Pero algunos terrenos que tienen alguna pendiente pronunciada, se ha visto de que funciona muy bien. Lo único que se debe hacer es reducir pues, el largo del surco. ¿Ya? Entonces, algunos recomiendan enterrar la cinta, pero muchos no, porque puede ser que eso cause tapiado en los emisores. También el tapiado se debe también a la calidad de agua. Si hay muchas sales, entonces se va a formar cierta costra en los emisores y no va a salir el agua. También, si no la tapamos, sí vamos a tener, ya sabemos, daños por ratones o por algunos insectos. Y bueno, y si la tapamos o no la tapamos, vamos a tener ciertos daños de algunas malezas, porque algunas malezas, pues, las raíces la presionan, entonces no va a pasar bien el agua, entonces ahí vamos a tener problemas. Entonces, en suelos arenosos, la cinta por lo general no debe enterrarse, ¿ya? Y porque la humedad no viaja para arriba, sino que la humedad siempre va para abajo. Entonces, si enterramos la cinta, pues arriba nunca se va a humedecer la capa de suelo superficial. En el caso de los suelos arcillosos, pues entonces va a haber mucha pérdida de plantas, sobre todo aquellas plantas recién trasplantadas. Pero aquí en Nicaragua yo lo que he visto es que ya sea en suelos arcillosos, suelos arenosos o francos, generalmente no las entierran, pues, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque los productores, esta cinta, si se le da un buen manejo, la podemos reutilizar hasta 3 ciclos, 4 ciclos, porque también venden algunos accesorios como conectores. Entonces, si están rotas las cintas, se pueden cortar y unirlas con conectores y entonces poderlos utilizar en otros ciclos. Para este tipo de riego por goteo, entonces los componentes es el equipo de extracción de agua, ya pueden ser en laguna o pueden ser en pozos, el sistema de filtración, sistema de inyección de plaguicidas y fertilizantes. En el caso de los invernaderos, los productores, pues como lo adaptan, este tipo de sistema no lo tienen. Sistema de protección, sí, válvulas, medidores de presión en el caso de los invernaderos, y lo que son tubos primarios y lo que son tubos secundarios, que son generalmente más delgados, o cintas de riego también para aquellos que utilizan pues eso. Entonces, lo que les decía yo, lo más común en las hortalizas de este tipo de riego andan entre
3.6 a 4.5 litros por metro lineal, ya pues traducido para que tengan una idea más o menos cuánto gastan. Eso es por metro lineal. Eso va a depender entonces de la distancia entre los emisores. Hay productores que en tiempo seco utilizan distancias de 10 centímetros, 15 centímetros, dependiendo del cultivo. Entonces ahí va a tener un poquito mayor de consumo de agua. Entonces, pero lo más común es 30 centímetros. Y estos 30 centímetros lo podemos utilizar, por ejemplo, en esta fecha, ¿ya? Entonces, como les decía, podemos encontrar en los mercados de 10, 15, 20, hasta de 50 centímetros de distancia entre un emisor y otro emisor, pues. Y la que más utilizan es la cinta que tiene media pulgada y la de 8 milímetros. Esas son las que más utilizan. Es importante mencionar que en este tipo de riego, pues entonces hay que tener cierta distancia entre cinta y cinta, pues, ¿ya? Y no se coloca la cinta pegada al tallo, sino que se coloca a unos 10-15 centímetros entre la base del tallo, porque es ahí donde van a estar las raíces que absorben los nutrientes y el agua. Generalmente el tallo o la raíz pubescente, eso es lo que me va a servir a mí de anclaje, entonces es necesario que la cinta no quede pegada pues al tallo, ¿verdad? Eso es bien importante. La ventaja de riego por goteo, nosotros, la principal requiere menor cantidad de agua por superficie, más o menos un 50% de agua menos comparada con el de aspersión o incluso más en el caso de riego por gravedad. La presión requerida es menor con la de un sistema de riego por aspersión o de pivote central. Ya, por ejemplo, para el riego por aspersión necesito hasta 60 libras por pulgada cuadrada, para el pivote central hasta 30 y en caso de microaspersión de 20 a 25, mientras que el sistema de riego por goteo pues necesito de 10 a 15 libras por metro cuadrado. Entonces eso significa un menor costo en cuanto a la energía. La eficiencia es mucho más alta que en el caso de cualquier tipo de riego que utilizan los productores. Hay menor probabilidad de presencia de enfermedades, eso es importante porque también va a haber menos uso de productos fitosanitarios. El costo de la mano de obra es casi nula o muy baja, ¿ya? Entonces, eso es sobre todo cuando los sistemas son automatizados, pero bueno, aquí en Nicaragua ya sabemos que no tenemos eso, pero aún así es bien bajo los costos de producción. Las operaciones de campo también se facilitan porque ustedes pueden utilizar plaguicidas y fungicidas, fertilizantes foliares o cualquier tipo de cultivo, herbicidas incluso, mediante riego por goteo, y entonces eso va a bajar costos. La presencia de maleza es casi nula, a no ser de que en época por ejemplo ahorita que estaba lloviendo, pero en época seca es casi nula, y entonces en época que llueve podemos utilizar acolchados que pueden ser con plástico o pueden ser algún material vegetal, y entonces eso va a bajar también la presencia de maleza, ¿verdad? Y eso en caso de que utilicemos acolchados de productos vegetales, pues entonces va a aportar cierta cantidad de nutrientes al suelo cuando ésta se descomponga. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es el color del plástico cuando vamos a utilizar acolchado. Podemos utilizar un plástico doble propósito que nos va a servir para preservar la humedad y también para repeler ciertos tipos de plagas, sobre todo aquellas plagas chupadoras que transmiten virus en los cultivos. Se puede aplicar fertilizante, ya le decía yo, con un buen manejo se evita la erosión del suelo porque no hay mucha lixiviación, o sea, no se profundiza mucho, con mayor facilidad los fertilizantes y los plaguicidas, y entonces así también va a haber menos contaminación del medio ambiente. Hay cierto, pero va a haber menos en comparación con el sistema de riego por gravedad, por ejemplo. Los lotes no tienen que estar nivelados porque tienen que tener cierta pendiente. Algunos productores no tienen motores para dar la presión, entonces lo que pueden hacer es, si tienen un lote de terreno que tiene mayor altura en comparación a la parcela donde van a establecer los cultivos, pues pueden hacer ahí ciertas pilas de captación y ahí pues con eso también puede funcionar. Sobre todo hay cintas de riego que trabajan a baja presión, ¿ya? Entonces todo eso es bien importante. También hay desventajas, y ahí les decía yo que es el costo inicial.
de esto. Generalmente una cinta de riego, dependiendo de la calidad, para una manzana anda de 20.000 hasta 32.000 córdobas por manzana, dependiendo entonces la distancia de los surcos o las camas también. Eso es importante, también de la marca o el tipo de equipo que van a utilizar. La persona al inicio hay que capacitarla, entonces esa es una desventaja porque van a tener que capacitar a una persona y daños o problemas en el sistema por periodos cortos, 2 días, pueden ser desastrosos si acostumbramos al cultivo a regarlo diario, no tomamos en cuenta el tipo de cultivo, no tomamos en cuenta el tipo de suelo, no tomamos en cuenta la etapa fenológica del cultivo, entonces eso puede causarnos un problema. Esa es una desventaja también. No es útil para la protección contra heladas, como por ejemplo el riego por gradados, por aspersión, no sirve para proteger contra heladas, porque el agua cuando hace contacto con algunos trozos de hielo, pues entonces el hielo se va a deshacer. En el caso de este no, insectos y ratas nos pueden dar problemas y es que muerden las cintas y entonces van a haber fugas, entonces eso es importante. Es importante tener filtros y estos filtros tienen que estar antes del motor, o sea que tienen que ser cuando estemos captando el agua, esos filtros tienen que ir, son bien importantes aquí. Y entonces la periodicidad del riego, eso independientemente del sistema de riego que tengamos, eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros, ¿ya? Y entonces algunos productores que ya siembran grandes cantidades, que tienen ciertos tipos de estructuras para sembrar eso, utilizan alguna metodología para tomar en cuenta el intervalo entre riego y riego, ¿ya? Entonces, y eso nos sirve para que este riego pues no sea muy pesado o no sea muy poco. Pues. Entonces, cuando tenemos exceso de agua, y entonces ahí se nos puede aumentar la energía, ¿ya? Y lo que hacemos es que nosotros también corremos el riesgo de contaminar nuestras fuentes de agua con fertilizantes y algunos plaguicidas, ¿ya? Entonces, si la cantidad de agua no cumple con los requerimientos de los cultivos, entonces afecta el rendimiento y puede provocar algunas deficiencias, tales como pudrición apical, que le decimos nosotros acá, los productores le llaman culillo negro, que es una deficiencia de calcio. Algunas variedades son más susceptibles a este tipo de problemas, porque algunas bibliografías lo aducen que es un problema fisiológico de la variedad, o sea, un problema de la variedad. Pero entonces, cuando hay deficiencia de riego, da este problema, sobre todo cuando está formación de frutos y desarrollo de frutos. Pero cuando hay también mucho riego, entonces lo que hace es que los frutos se van a rajar. Entonces, ese va a ser un problema, ¿no? Entonces, lo más adecuado es contar con un sistema de monitoreo de la humedad. Y entonces lo que utilizan son, en caso de los invernaderos que están acá en el Centro Experimental Comandante Hugo Chávez, hay una evapotranspiración, ¿ya? Entonces, esto lo que se basa el riego es en datos climatológicos, entonces hay una pequeña plantita fuera del invernadero para tomar ciertas variables, ¿verdad? Entonces, es importante eso. Entonces, aquí tenemos en el invernadero se le construyó una planta meteorológica o una estación meteorológica y entonces en base a eso, cuando se utilice de manera automática, me va a decir cada cuánto voy a regar y cada cuánto me va a tardar el producto, el riego, perdón. También hay tensiómetros y eso es que más que todo es que se entierran en el suelo cerca de las plantas para entonces decirme cada cuánto voy a regar. Entonces, lo más común en suelos arenosos es que el riego se utilice cuando la lectura del tensiómetro indique que está entre 15 y 20, que lo dice, tiene como una especie de reloj el tensiómetro, ahí la aguja va a indicar. Y en suelos limosos y arcillosos es cuando tiene de 20 a 25 centibares, ¿verdad? Pero en suelo franco, entonces también me dice de que cuando tiene una lectura de 10, indica que el suelo está en capacidad de campo y entonces pues aplicamos el riego. Generalmente cuando los cultivos están en etapa de floración, formación y desarrollo de frutos, pues entonces en estos tipos de suelos francos regar cuando está menos de 5, ¿ya?
Entonces, eso es importante porque entonces ahí vamos a tener buen desarrollo de cultivo, no va a haber muchas enfermedades, entonces va a haber muy buena producción. Entonces, en el caso de estos tipos de riego por gravedad, lo que utilizamos es, como les decía yo, la fertirrigación, ¿ya? Que es cuando aprovechamos, cuando estamos aplicando el agua, entonces también aprovechamos de aplicar los nutrientes a través del agua de riego, con el objetivo de incrementar la eficiencia pues, del agua y la aplicación de fertilizantes. Entonces se coloca la cantidad requerida de fertilizante y agua en una determinada etapa del cultivo. Entonces generalmente si vamos a dar una hora de riego, entonces primero utilizamos 20 minutos para que se humedezca el suelo, luego los otros 20 minutos ahí aplicamos el fertilizante y los últimos 20 minutos finales es para lavar el sistema de riego, ¿ya? Y entonces que todos los fertilizantes sean aprovechados. Entonces para eso se hace ahí también. Entonces, además de aplicar la cantidad necesaria de fertilizante, entonces el fertilizante va a caer en el lugar adecuado, ¿ya? No va a quedar destapado, no va a quedar que a algunos se aplica más, a otra planta se le va a aplicar menos, y entonces es muy importante para eso, ¿no? Entonces, también, como vamos a aplicar la cantidad de agua requerida, entonces los fertilizantes no se van a profundizar y entonces la planta no va a tener el tiempo requerido para poderlos absorber. Ya, entonces esto debido a que los fertilizantes son bien costosos, entonces ahí vamos a disminuir este costo, pero no cualquier fertilizante se va a aplicar en este sistema de riego, porque si aplicamos, por ejemplo, fórmulas completas como 12-30-10, 10-30-10, entonces es necesario dejarlo que se disuelva de un día para otro, y aún así pues no se recomienda. Ya algún tipo de urea sí, y algún otro tipo de fertilizantes como nitrato de potasio, sulfato de potasio, que son altamente solubles, pues entonces ahí se pueden hacer y se pueden aplicar, ¿ya? Entonces, se recomienda mezclar fertilizantes que contengan calcio con fósforo o sulfato, ¿ya? Entonces, ahí no se recomienda ese tipo de fertilizantes que tengan calcio o fosfato o sulfato, porque no se van a disolver bien y entonces van a tapear, pues entonces las cintas. Entonces, en el caso de los invernaderos que están aquí en el centro, tienen hasta 4 contenedores para aplicar en cada uno de los contenedores el tipo de fertilizante que se va a aplicar, ¿ya? Entonces, y ahí se maneja igual que cualquier tipo de cultivo a la hora de trasplantar, se aplica todo el fósforo y aproximadamente el 30 o 50% del nitrógeno y del potasio, ya al momento del trasplante, y entonces cada uno va a ir en un recipiente diferente, y entonces no hay problema de que hayan algunos tipos de reacciones negativas ahí. Y el mantenimiento de esto también es bien importante, y entonces lo que utilizan en los productores que tienen este tipo de sistemas es que utilizan ácido fosfórico o sulfúrico, entonces para lavar los sistemas de la cinta, pues. Y esto a la vez le va a servir para también aplicar cierta cantidad de nutrientes al cultivo y entonces le va a servir para tener un mejor enraizamiento. Entonces eso también es importante tomarlo en cuenta. En caso de que el productor no pueda comprar ácido fosfórico, pues entonces puede utilizar melaza, y en caso de que no tenga melaza, pues entonces también puede utilizar vinagre, y eso va a servir también para lavar, pues entonces las cintas y los emisores no se taponeen, pues entonces y es importante así. En el caso de aguas superficiales se recomienda aplicar diario cloro con dosis de 2 partes por millón. 2 partes por millón viene siendo 2 cc en 1 litro de agua. Perdón, 0.2 cc en 1 litro de agua, o sea, ni medio cc, pues. Con eso más que suficiente, ¿ves? Y entonces, por ejemplo, para calcular cuánto es parte por millón, es decir, 1 litro tiene 1 millón de mililitros. Entonces, ¿cuántos mililitros le voy a aplicar en el litro de agua? Entonces, por eso es que se utiliza así, pues. Entonces, si ustedes utilizan 10 litros de agua, entonces ahí en los 10 litros de agua más o menos son 12 cc de cloro. Y con eso, pues entonces van a ver de que su sistema de riego funcione a la perfección, pues. Entonces, y cuando se finaliza el ciclo, entonces también pues se le aplica un poquito más ahí para que limpie bien el sistema de riego, porque ustedes recuerden que lo van a quitar y lo van a tener guardado para volverlo a reutilizar en el siguiente ciclo. Entonces, también
Cuando ustedes van a quitar ese sistema de riego, se recomienda hacer lavados frecuentes de tubería. Aparte de eso también, que es una práctica muy sencilla, pero también se recomienda que a la final de las válvulas se abran para que expulsen cierto suelo que tienen ahí, que a veces recogen pues a través de la tubería. Entonces también eso es bien importante. Entonces, si tienen alguna pregunta, pues lo dejamos al final. Con esto terminaríamos. Muchísimas gracias, ingeniero Francisco Blandón, por esa presentación tan importante, ¿verdad? Y excelentísima. Vamos a tener a continuación al compañero Ezequiel Santos Méndez. Él es un productor, ¿verdad? Y nos va a estar platicando un poquito de su experiencia con la hortaliza. Así que vamos a dejarle la palabra a él a continuación y luego vamos a tener el espacio de pregunta y respuesta. Nos avisan cuando esté preparado. Adelante, compañero. Buenos días, mi nombre es Ezequiel Santos Méndez, soy de Ciudad Darío, soy productor de una comunidad de San Juanillo. Bueno, yo le voy a hablar un poco de mi experiencia. Pues en el caso mío, pues yo manejo una finca de 7 manzanas que trabajamos a medias con mis hermanos, son 4 varones. Bueno, en el caso, como hablaba el compañero aquí, Francisco, pues era bastante el desperdicio del agua que habían antes con estos sistemas de inundación, le llamamos nosotros de chorrillo. Ahora pues tenemos esos sistemas de riego por goteo, el cual son muy eficientes. También anteriormente pues nosotros en la que es la plantación de tomate y chiltoma, no sembrábamos así como se está sembrando ahora, con esta nueva tecnología como son las bandejas. Se sembraba en camellones, le llamamos nosotros, echábamos la semilla en el camellón y después lo trasplantábamos a la parcela donde iba a ser sembrado, donde iba a ser desarrollado. Pero ahora con estas nuevas tecnologías que estamos viendo, pues se está aprovechando al máximo porque es una planta que el cual ella ya está pegada. Sale con un pilón, le llaman ahí en la bandeja. Entonces, pues esa bandejita tiene 128, 120, dependiendo del tipo de bandeja que compre uno. Igual, esas 120 plantas o 128 que tiene la bandeja, se puede decir que son aprovechadas al 100%, porque es poco la pérdida que tenemos al siembro que te establecíamos anteriormente, que se sembraba pues una matita por matita, así. Igual esta, pero esta ya va pegada porque lleva un pilón, el cual se va utilizando con sustratos alternativos, el cual venden sustratos que son comercializables, al igual sustratos que son alternativos, como es el lombrihumo con la cascarilla de carbonizada de arroz, que aquí pues gracias a Dios en este lugar de aquí de Ceba pues tenemos bastante. Bueno, como le decía, pues ahora se están utilizando estos invernaderos, antes no se utilizaban estos invernaderos, porque los echábamos en los camellones, pues, y ahora así con esos invernaderos estamos teniendo un daño insignificante, puede decir mínimo o nulo, pues, porque la plaga ahí no entra en esos túneles, porque es una malla, pues que el mismo nombre se lo dice, es una malla antivirus, porque lo que es la mosca blanca, pues, y eso daña las plantas. Y gracias a Dios en estos tipos de invernaderos no tenemos ese problema, porque ella es antivirus, no pasa nada ahí, estamos sanos, le podría decir la planta ahí. Y bueno, va directo al campo, una planta sana, y hasta donde vamos hemos tenido buenos resultados. Se están sacando diferentes tipos de variedades de tomate, el cual pues se están implementando en los campos y hemos tenido buenos resultados, que son, primero comenzaron con una variedad
que se llamaba JL7, creo yo que era esa que comenzamos trabajando. Después sacaron la JL5, ahorita estamos con la JL4 y el INTA rendidor. Son variedades nuevas que se están llevando pues al campo y el cual pues los productores los están sembrando y se están viendo buenos resultados que son tolerantes a lo que es la mosca blanca. En el caso pues de Chiltoma tenemos un poquito más de complicaciones porque la Chiltoma es como un poquito más delicada. No se ha hallado la variedad que sea tan tolerante a la mosca blanca, porque todos los productores, pues eso es lo que hemos tenido, problemas con la mosca blanca, ¿no? Pero en el caso de tomate hemos mejorado grandemente, porque estas variedades han venido a sustituir las otras variedades que son muy carísimas en las casas comerciales, como son las híbridas, los pony, los chanchi, los T6, los comodoros, han venido a sustituir. Claro, en el caso de los rendimientos son superiores ellas, pues, pero también tienen un pro y un contra porque el costo en las casas comerciales es muy alto. Y aquí en el CDT y aquí el INTA, pues se están produciendo ya directamente la plántula, el cual pues tiene un costo bajo y pues el rendimiento es muy bueno. Y lo bueno pues es que la población lo está asimilando, que es un tomate de buen sabor, de buen tamaño, de buen color. No tenemos que envidiarle a los otros tomates de marca, como le podemos decir. Y bueno, nosotros mismos, si uno quiere, pues uno puede sacar su propia semilla y hacer su propia plantación, pero si no, aquí le venden la planta ya directa, aquí en el CDT, en la Trinidad. Pero como le digo yo, nosotros, pues si tenemos lo que son los sustratos y tenemos la bandeja y tenemos una plantación, pues uno puede ir a la plantación a seleccionar el tipo de fruto que a usted le parezca un tamaño, buen tamaño, buena carga, buen tallo, buen hojamiento, buen desarrollo de la planta, y usted la selecciona y de esa planta saca sus semillas, pues, porque ella no tiende a degenerarse como las otras variedades, como las híbridas, pues que esa saca un ciclo y después otro ciclo le puede dar, pero le va mermando, pero ya el tercer ciclo no puede. Y esta línea, como le digo, todo es que uno le esté alimentando, retroalimentando con sus debidos abonos foliares, fulibles o cualquiera, pero ella da buen rendimiento, pues, y es probada en diferentes tipos de climas, sea muy lluvioso o sea muy seco, están teniendo buenos resultados. La Chiltoma es lo mismo, usted viene y en los túneles saca su semilla y como le digo yo, si va seleccionando las matas y la que mire con más cargas, con mejor tamaño de fruto, con mejor floración y con buen palo de ramaje, entonces se va seleccionando y se extrae esa semilla que no es tan difícil, pues, y selecciona y va a ver los resultados que son muy buenos. Entonces, nosotros pues aquí a través del INTA y la institución del PRIICA los estuvieron capacitando para hacer esto, subtracción de semillas, ¿no? Y que nosotros mismos produzcamos nuestras semillas, porque, o sea, de allá, de las comunidades donde nosotros venimos, queda un poquito larguito, ¿no? Pero como le digo yo, ellos los dieron capacitaciones y los enseñaron cómo extraer esta semilla, y el cual pues lo hemos ido implementando y han tenido buenos resultados. Y allá, por lo menos en la comunidad donde yo trabajo, ahí uno produce la semilla y si alguien le busca, algún vecino ahí, pues se le vende, ¿no? A un costo bajo la semilla y que él produzca su propia plantación. Y si él quiere sacarla también se lo puede hacer. Es un poco, no es tan difícil, pues, pero uno lo puede hacer. Es diferente con la híbrida porque esa ya viene, esa es hecha en laboratorio. Bueno, como usted puede ver, aquí tenemos lo que es el procedimiento que se hace para sacar la semilla, en el caso del Chiltoma. También, como usted puede ver,
el fruto tiene que estar bien maduro, porque si se saca la semilla, que el fruto esté entre verde y maduro, la semilla también así va a salir, y a la hora de la germinación va a tener un rendimiento bajo, no le va a germinar el 100%. Mientras que si la fruta está uniforme, madura, pareja, usted va a tener el máximo de la semilla a la hora de ponerla a germinar. Eso es toda mi curiosidad con esto, pues, que le he traído. Muchas gracias. Si tienen preguntas, más adelante. Muchas gracias, compañero, por compartirnos su experiencia. Vamos a pasar al periodo de preguntas y respuestas. Vamos a darles las gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando en nuestras redes sociales, a través de Facebook y de nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Y los invitamos siempre a estar pendientes de nuestras videoconferencias.